Dios, háblame, habla mi vida, mi corazón. Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar el día de hoy? ¿Cómo me quieres transformar, moldear, dirigir, corregir? Señor, abre mi corazón a lo que quieres hacer, Señor, y estar dispuesta a obedecer. Tu Espíritu Santo me ayude, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Samuel 9, Dios habla hoy. Un día David preguntó: ¿ha quedado algún sobreviviente de la familia de Saúl a quien yo pueda favorecer en memoria de Jonatán? Había un sirviente de la familia de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que se presentara ante David. Cuando Siba se presentó, le preguntó el rey: ¿eres tú Siba? Para servir a su majestad, respondió él. Entonces el rey le preguntó: ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl por quien yo pueda hacer algo en el nombre de Dios? Y Siba le respondió: queda todavía un hijo de Jonatán, que es inválido de los dos pies. ¿Dónde está?, dijo el rey. En Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel, respondió Siba. Entonces el rey David ordenó que lo trajeran de aquel lugar, y cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante David, se inclinó en señal de reverencia. Mefiboset, exclamó David. A las órdenes de su majestad, respondió él. David le dijo: no tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien en memoria de Jonatán tu padre. Haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl, y comerás siempre a mi mesa. Pero Mefiboset se inclinó y dijo: ¿por qué se fija su majestad en este siervo suyo, si soy como un perro muerto? Sin embargo, el rey llamó a Siba, el antiguo sirviente de Saúl, y le dijo: le he entregado al nieto de tu amo todo lo que perteneció a él y a su familia. Por lo tanto, tú, con tus hijos y tus criados, labrarás la tierra para él y almacenarás lo que produzca, para que así pueda mantenerse la familia de tu amo, aunque Mefiboset, su nieto, comerá siempre a mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 criados, respondió al rey: todo lo que ha ordenado su majestad a este siervo suyo se hará. Y Mefiboset comía siempre a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Además tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaías, y todos los que vivían en casa de Siba estaban al servicio de Mefiboset. Pero Mefiboset, que era inválido de ambos pies, vivía en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Segunda de Samuel, capítulo 10. Después de algún tiempo murió Naas, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo Hanún. Entonces David pensó que debía tratar a Hanún, el hijo de Naas, con la misma bondad con que su padre lo había tratado a él, y envió a uno de sus oficiales para que le dieran a Hanún el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los oficiales de David llegaron al país amonita, los jefes amonitas le dijeron a Hanún, su soberano: ¿y cree su majestad que David ha enviado a esos hombres a dar el pésame tan solo para honrar al padre de su majestad? Seguramente los ha enviado para inspeccionar y espiar la ciudad y luego destruirla. Entonces Hanún ordenó que apresaran a los oficiales de David y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad hasta las nalgas. Después los despidió. Cuando David los supo, mandó que fueran a recibirlos, porque estarían sumamente avergonzados, y que les ordenaran quedarse en Jericó hasta que les creciera la barba, y que entonces regresaran.
Los amonitas comprendieron que se habían hecho odiosos a David, por lo que tomaron a sueldo a 20,000 soldados sirios de Beerot y de Soba, al rey de Maaca, con 1,000 hombres y a 12,000 hombres de Istob. Pero David lo supo y mandó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron y se prepararon para la batalla a la entrada misma de la ciudad, mientras que los soldados sirios de Soba y Rehob y las tropas de Istob y Maaca tomaron posiciones en el campo. Cuando Joab vio que iba a ser atacado por el frente y por la retaguardia, escogió los mejores soldados israelitas y se preparó para atacar a los sirios. Luego puso el resto de la tropa bajo el mando de su hermano Abisai para que éste hiciera frente a los amonitas, y le dijo: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a ayudarme, y si los amonitas puedan más que tú, iré a ayudarte yo. Ten ánimo y luchemos con valor por nuestra nación y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca mejor. Joab avanzó con sus tropas para atacar a los sirios, pero estos huyeron ante él. Y cuando los amonitas vieron que los sirios huían, ellos también huyeron de Abisai y se metieron en la ciudad. Joab dejó entonces de luchar contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Cuando los sirios se dieron cuenta de que Israel los había vencido, se juntaron otra vez. Hadad-ezer mandó traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales llegaron a Helam. Al frente de ellos estaba Sobac, jefe del ejército de Hadad-ezer. Pero le contaron esto a David, quien, movilizando enseguida todo Israel, atravesó el río Jordán y llegó a Helam. Allí los sirios se enfrentaron con David y lucharon contra él, pero finalmente huyeron de los israelitas, pues las bajas que les causó David fueron de 40,000 soldados de caballería y 700 de los carros de combate. Además, David hirió de muerte a Sobac, el jefe del ejército sirio, el cual murió allí. Al ver todos los reyes aliados de Hadad-ezer que los israelitas los habían derrotado, hicieron la paz con los israelitas y quedaron sometidos a ellos. A partir de entonces los israelitas tuvieron miedo de volver a ayudar a los amonitas. Capítulo 11. En cierta ocasión durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Raba. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación, y David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo que ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urías elitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaban Joab y el ejército, y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la guardia real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió:
tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techos simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto, y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Por vida de su majestad, que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó: quédate hoy todavía, y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la guardia real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta decía: pongan a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes. Y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Joab envió a David un informe detallado de la batalla y le dio al mensajero las siguientes instrucciones: cuando acabes de informar al rey de todo lo relacionado con la batalla, puede ser que el rey se enoje y te pregunte por qué se acercaron tanto al atacar la ciudad. ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla, igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino? ¿Por qué, pues, se acercaron tanto a la muralla? Entonces tú le contestarás: también ha muerto Urías elitita, oficial de su majestad. El mensajero se fue y al llegar contó a David todo lo que Joab le había ordenado. David, en efecto, se enojó mucho contra Joab y le dijo al mensajero: ¿por qué se acercaron tanto al atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla, igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino? ¿Por qué, pues, se acercaron tanto a la muralla? Entonces el mensajero le respondió: los soldados que salieron a luchar contra nosotros a campo abierto nos llevaban ventaja, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Fue entonces cuando los arqueros dispararon sus flechas desde la muralla contra las tropas de su ejército, y murieron algunos de los oficiales, entre ellos Urías elitita. Entonces David respondió al mensajero: dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto, pues son cosas de la guerra, pero que ataque la ciudad con más brío hasta destruirla, y tú dale ánimo. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él, pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio. La hizo su mujer y ella le dio un hijo, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Capítulo 12. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había 2 hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas
o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: Te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: Tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel: Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro: voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. David admitió ante Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: El Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó y se pasó las noches acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a rogarle que se levantara del suelo, pero él se negaba a hacerlo y tampoco comía con ellos. 7 días después murió el niño, y los oficiales de David tenían miedo de decírlelo, pues pensaban: si cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos hacía caso, ¿cómo vamos ahora a decirle que el niño ha muerto? Puede cometer una barbaridad. Pero al ver David que sus oficiales hacían comentarios entre sí, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó: ¿Ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa, y entró en el templo para adorar al Señor. Después fue a su casa y pidió de comer y comió. Entonces sus oficiales le preguntaron: ¿Pero qué está haciendo su majestad? Cuando el niño aún vivía, su majestad ayunaba y lloraba por él, y ahora que el niño ha muerto, su majestad se levanta y se pone a comer. David respondió: Cuando el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pensando que quizá el Señor tendría compasión de mí y lo dejaría vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿qué objeto tiene que yo ayune si no puedo hacer que vuelva a la vida? Yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. Después David consoló a Betsabé, su mujer. Fue a visitarla y se unió a ella, y ella dio a luz un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó a este niño, y así se lo hizo saber a David por medio del profeta Natán. David entonces, en atención al Señor, llamó al niño Jededías. Mientras tanto, Joab lanzó un ataque contra la ciudad amonita de Raba, y cuando ya estaba a punto de capturar la ciudad real, envió a David el siguiente mensaje: He estado atacando Raba, y ya
he capturado la ciudadela que protegía el abastecimiento de agua. Por lo tanto, reúna ahora su majestad el resto de las tropas y ataque la ciudad y captúrela, para que no sea yo quien lo haga, y le pongan mi nombre. Entonces David reunió todas sus tropas y marchó contra Raba, la atacó y la capturó. Después tomó de la cabeza de su rey la corona de oro, que tenía piedras preciosas y pesaba 33 kilos, y se la pusieron a David. También sacó David de la ciudad muchísimas cosas de valor, y a la gente que aún quedaba en la ciudad la sacó de allí y la puso a trabajar con sierras y con trillos y hachas de hierro, y así como en los hornos de ladrillo, lo mismo hizo con todas las ciudades amonitas, y después regresó con todas sus tropas a Jerusalén. Gracias, Dios, por tu palabra, por las enseñanzas, por las correcciones, por las advertencias. Señor, vemos cómo David honró su palabra, cumplió su palabra, cuidando, Señor, del hijo de Jonatán, su amigo, Señor. Señor, sacó a Mefiboset de la miseria, Señor, y lo trajo a vivir a su casa. Y le restituyó, Señor, todo lo que la vida le había robado, Señor. ¿Qué es lo que tú, Cristo, viniste a hacer también en nuestras vidas? David era una sombra de lo que tú ibas a hacer, la obra salvadora que ibas a hacer en nuestras vidas, a restituir lo que el enemigo nos había robado, Señor, a restituirnos, Señor, a ser copartícipes, Señor, en tu reino celestial. Señor, que quizás en un momento estábamos fuera, Señor, estábamos sufriendo, estábamos en la miseria, Señor, pero viniste un día, Señor, nos abriste la puerta, Señor, y entraste a nuestro corazón, Señor, y ahora, Señor, podemos ser llamados coherederos, Señor, juntamente contigo, Dios, del reino de los cielos, Señor. Ahora, Señor, tomamos parte, Señor, de la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora no solamente somos invitados del Rey, Señor, sino también somos llamados hijos de Dios, que ahora, Señor, somos tus hermanos, Cristo. Qué hermoso, Señor, que nuestro apellido ya no es el apellido que tenemos, sino mi apellido es hija de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos el apellido, el parentesco de ser descendientes del Dios Altísimo, y por lo tanto de disfrutar de su herencia, de disfrutar de su autoridad, disfrutar de ese peso de su nombre, que es sobre todo nombre. Señor, gracias, Dios, por este recordatorio, Señor, de que dónde tú nos has sacado y a dónde nos has puesto para disfrutar de tu bendición, de tu cobertura, Señor, de tu autoridad, Señor, de tu poder, Señor. Gracias te damos de tu salvación, Señor, que tú hasta nos has cambiado la ropa, Señor, y nos has vestido con tus vestiduras reales, Señor, vestidas de blanco, sin mancha y sin arrugas, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, Señor, por este ejemplo de David que hizo con Mefiboset, Señor, que nosotros también podamos bendecir a aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor, Señor. Señor, pero vemos la enseñanza también, Dios, de que aunque David estaba mostrando tu bondad en un momento, en otro, Señor, perdió, Señor, la vista celestial. Señor, cayó, Señor, se descuidó, dejó de hacer lo que tú lo habías mandado a hacer, Señor, de libertar a Israel, Señor, de las fuerzas opresivas, Señor.
Señor, y se la pasó acostado hasta mediodía, Señor. Señor, y vemos la comparación de Urías y de David en esos momentos, que David lo estaba tratando de que cayera en su trampa, pero Urías sí se comportó como David tenía que comportarse. Urías sabía que él tenía que estar allí en la guerra, y David acostado, aprovechándose de la mujer de su siervo fiel. Señor, que si nosotros nos descuidamos, Señor, aunque hayamos sido ungidos por ti, Dios, si descuidamos esta salvación tan grande, Señor, señores, somos presa fácil. Si descuidamos tu presencia, Señor, caemos, Señor, caeremos, Señor, caeremos en el pecado, Señor. Por eso dice tu palabra: someteos a Dios. Hay que estar sometidos a tu presencia, Dios, continuamente, Señor, para poder resistir al diablo, y entonces el diablo huirá de nosotros, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor, por las advertencias, Señor, y también por esas bendiciones, Señor, esas promesas de bendición. Gracias, Señor, por recordarnos la obra salvadora, Señor. Señor, y gracias porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor, de misericordia, Señor, que no rechazas al corazón contrito y humillado, Señor, que cuando te fallamos, Señor, venimos arrepentidos, quebrantados delante de ti, Señor. Tú eres bueno, eres amoroso, Señor, y eres grande en misericordia, Señor. Gracias te damos en esta hora. Amén y amén.